Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de el tema de capital comercial y vamos a abordar algunos ejemplos prácticos de la vida real para que sea de mejor entendimiento, sin antes dejar pasar los temas anteriores y algún concepto posterior al capital comercial para que sea de mejor entendimiento. Bien, para empezar, sabemos que el modo de producción capitalista tiene la siguiente forma. Bien, sabemos que tiene la forma dinero, mercancía, dinero incrementado, de nuevo mercancía y dinero. Y vamos a abordar el primer término del capital, que es el capital productivo, que se engloba en esta parte de aquí. Al principio el capitalista cuenta con una inversión, que es el capital inicial, y este capital, este dinero, lo utiliza para comprar mercancía, la cual se divide en lo que son medios de producción y mano de obra. Bien, en este proceso se forma el proceso de producción como tal, que es el proceso en el cual se crea la mercancía. Como ya lo dije, en este proceso se utilizan los medios de producción y la mano de obra, y la mano de obra es la que sabemos que es la que imprime el plusvalor a la mercancía. La plusvalía no se crea en ningún otro de los procesos del capitalismo más que en este proceso, que es el proceso productivo. Bien, ya que sabemos esto, es importante retomar el concepto de capital productivo. Y pues como ya lo dijimos, el capital productivo es aquel que engloba la creación de las mercancías durante el proceso, al inicio, en el intermedio y ya en la fase final. Bien, el capital productivo no en todas las ocasiones tiene la posibilidad de llevar al mercado sus mercancías. Algunas veces porque sí está muy inmiscuido en lo que es la producción como tal de la mercancía, y porque también el alcance que se debe de tener para que pueda llegar a ser comercializada una mercancía pues tiene que ser mayor, y la mayoría de los capitalistas pues prefieren ceder esa parte del proceso a otro capitalista para que ellos se queden solamente con el proceso productivo. Entonces, es en esta parte en donde entra el capital comercial, que engloba la siguiente parte. Bien, este no es todo el proceso capitalista como tal, aún falta otro proceso, pero por el momento nos vamos a quedar hasta aquí, que es el que nos interesa, que es el capital comercial. Bien, entonces es en esta parte en donde entra como tal el capital comercial, y bueno, su principal objetivo es llevar a cabo o concretar la venta de la mercancía ya en un mercado donde compite con otro tipo de mercancías y a la vez con otros capitales comerciales. Es decir, el capital comercial es el que concreta como tal la valorización del capital mediante el valor de uso de la mercancía y el valor de cambio. El valor de uso pues es el que trae impreso desde el proceso de producción, que es con el fin con el que se crea la mercancía, y el valor de cambio se le va agregando, depende a todo el valor que se le vaya imprimiendo mediante el proceso, incluso después del proceso, que más adelante vamos a ver en qué formas. Bien, el comerciante, que es quien maneja el capital comercial, no tiene una ganancia por imprimir más plusvalía a la mercancía, sino por concretar la que ya se creó durante el proceso productivo. Es decir, que no se desgasta en agregar un valor extra a la mercancía en modo de valor de uso, sino que utiliza el que ya tiene, pero lo único que hace es que lo lleva a cabo, lo concreta, para que pueda ser el final de la venta. Al momento de concretar
la venta de la mercancía, el capital comercial contribuye a la creación de la tasa de ganancia media, que sabemos que es la que engloba la tasa en general de todo el capital. Bien, ahora el capital comercial lógicamente busca la obtención de una ganancia para que pues convenga a las personas que se involucran en él, y su ganancia tiene la siguiente forma. Bien, la ganancia del capital comercial tiene esta forma, que es su ganancia es igual al precio de compra menos su precio de venta, es decir, el precio al que adquiere el producto con el capitalista productivo, menos el precio de venta, que es al que ofrece el producto ya como tal en el mercado. El precio de venta del capital comercial tiene que dar de resultado a dos plusvalías de dos distintos factores del capital, que es para los proveedores. Lo voy a anotar aquí para que sea más fácil. Y a el productor. Bien, tiene que dar paso a dos plusvalías diferentes para dos distintos factores del capital. La primera es para los proveedores, que son los agentes que comercializan la mercancía, y para el productor, que es quien la crea, que a la vez cuando ofrece su mercancía al capital comercial para que él la comercialice, le está cediendo una parte de su plusvalía a los proveedores. Es decir, no es que se cree más plusvalía, es simplemente que le cede una parte a los proveedores para que acabe de concretar la plusvalía que ya tiene, pero esa plusvalía pues ya la contempla para que no afecte directamente a su ganancia. Bien, vamos a tocar otro punto, que es que los componentes de el precio de venta, que los voy a anotar aquí abajo para que los podamos tocar. Bien, los componentes del precio de venta del capital comercial es el precio de costo, que ya lo habíamos tocado aquí, pero en esta parte lo vamos a englobar, los gastos administrativos y los gastos de circulación, que a continuación explicaré. Entonces nos quedamos en explicar los gastos administrativos, que estos más que nada engloban todos los gastos, ya puede ser en personal o a la misma vez en materiales que se utilicen para, un ejemplo podría ser la mercadotecnia del producto para lograr una mejor comercialización, y los gastos de circulación, que estos por otra parte engloban los gastos que podrían ser el embalaje, la refrigeración en caso de que sea alguna mercancía que necesite de estar a una temperatura determinada, y también los gastos de transporte, la cual se va a encontrar en la misma magnitud en que se encuentren estos gastos. A pesar de esto, al capital comercial le conviene tener en una cantidad menor los gastos administrativos y los gastos de circulación, que por ejemplo al capital productivo, los obreros, que son los que producen directamente la plusvalía, porque al final de cuentas lo va a ver como un ahorro de gastos, pero no contempla que ahí radica realmente la función de su ganancia. Bien, el capital comercial puede hacer que aumente el capital adelantado del capitalista, más no puede hacer que aumente en ninguna forma la plusvalía o el valor como tal que posee la mercancía, pues la plusvalía que se obtiene a la hora de concretar la venta de la mercancía es solo lo que se ha apropiado de los otros capitales, bueno, esto se explica con la tasa de ganancia media, que como bien sabemos es el total de las
de las plusvalías de los capitales de una industria, podríamos decir, y a final de cuentas esta tasa de ganancia solo se reparte entre los capitales, no siempre de las mejores proporciones, porque como sabemos siempre hay algún capital que lleva las de ganar. En este caso es lo que sucede en el capital comercial. El capital comercial, el comerciante se apropia de una parte de la plusvalía de otros comerciantes, y es por eso que en estas situaciones los capitales pequeños siempre llevan las de perder, pues no tienen la solvencia o los métodos para alcanzar el óptimo de la tasa de ganancia. Bien, algunas razones que ayudan a que el capital comercial se apropie de una mayor cantidad de plusvalía puede ser su ubicación, su accesibilidad, el precio que brinda a los consumidores, que obviamente si el precio es menor, pues va a obtener o captar una mayor presencia en el mercado. Los métodos de pago que pueden ser en efectivo, pueden otorgar crédito para las personas que no tengan el dinero como tal al momento para adquirir la mercancía, y pues claramente la calidad, que siempre va a llamar a más gente a que se centre en una sola mercancía o que tenga notables preferencias por una mercancía. Estos conceptos o estos agregados al capital comercial le van a ayudar a que, como ya les había dicho, capte mayor presencia de los consumidores, y pues de esta forma obtenga una tasa de ganancia mayor, apropiándose a la vez de la de los otros comerciantes, que como ya había dicho, muchas veces pues son los comerciantes que no tienen la misma magnitud que otros, y pues por eso mismo no pueden ofrecer ni el mismo precio, a veces ni la misma calidad. La mayoría de las veces es tanto la accesibilidad como los métodos de pago, podría ser, porque pues no todos te ofrecen los mismos beneficios, y podría ser por la misma calidad, pero esto le contrarresta puntos a otros capitales que les ofrece. Bueno, en este caso alguno que tenga todos estos puntos o todas estas cualidades, y pues por eso mismo va a llevarlas de ganar. Bueno, ya acercándonos a concluir, otra ventaja que tiene el capital comercial es que la mayoría de las veces los productores le ofrecen su producto para que lo pueda comercializar, y el capital comercial muchas veces no lo paga al momento, sino lo paga hasta la hora de la concretación de la venta. Entonces de esa forma adquiere menos riesgos para su inversión. Entonces pues esto ya engloba todo lo que vendría haciendo, como ya les había mencionado, la magnitud del capital. Obviamente si el capital está colocado en una tienda, no sé, digámoslo departamental o con mayor prestigio, el producto va a ser vendido con más facilidad, y por esto pues se va a llevar entre los pies a los capitales que no tienen esa posibilidad de colocar sus capitales en tiendas con ese prestigio. Y es decir, el capital comercial, su único propósito es comprar para vender, pero se ha respaldado no comprando, sino adquiriendo en un préstamo momentáneo mientras se vende la mercancía. Pues de este modo tiene mucho menos riesgo que cualquier otro capital que ofrezca su producto directamente, porque lo que pasa muchas veces es que el capital no se termina de valorizar, y entonces es ahí cuando empieza a registrarse la pérdida en el capital productivo, por ejemplo. Entonces, por esas razones que el capital productivo prefiere cederle una parte de su plusvalía al capital comercial, que como ya les había dicho, desde el principio tiene contemplada, porque sabe que este proceso va a llevar gastos adicionales que lógicamente no se recuperan, pero que sí van contemplados en el precio de venta que le ofrecen ya como tal al consumidor. Y bueno, a continuación les voy a mostrar un ejemplo más gráfico de cómo vamos a encontrar el capital comercial en
una clara presentación de un sector de empresas minoristas y un sector de empresas mayoristas, para que lo podamos analizar y toquemos todos los puntos, para que veamos que el capital como tal, el marxismo más bien, se aplica en todos los términos actuales y en las situaciones que podríamos decir que no se puede notar a simple vista, pero que ahí está muy palpable y con las condiciones que ya les he mencionado. Bien, les había mencionado el capital productivo, el capital comercial, pero está un posterior que es el capital dinerario, que ese probablemente no tenga está entrelazado con estos, pero en esta fase solo se inmiscuiría como tal, por ejemplo, en los créditos o los préstamos que se ofrecieran para la adquisición y la valorización rápida de la mercancía, y para que de esta forma se concrete más rápido y pueda regresarse de nueva cuenta al proceso productivo, dejando aquí ya un excedente, dejando en el proceso que les menciono, que es el dinerario, un excedente adicional, y regresando al proceso productivo para volver al ciclo del capital. Entonces, vamos a ver el ejemplo. En cuanto al ejemplo que había mencionado al principio de la explicación de lo que es el capital comercial, lo que vamos a estar checando es el siguiente cuadro, del cual vamos a desprender dos cuadros siguientes que vamos a ver a continuación. Pero para empezar, la base de datos que tenemos es de 500 empresas con diferentes rubros en cuanto a lo que se dedican, así como país de origen. Y bueno, en el caso de la explicación de este ejercicio, en esta tabla vamos a contemplar lo que son ventas del periodo 2006, que es el año que vamos a tomar como base, al año 2014, y las vamos a estar checando de cada una de las empresas en cada uno de los años, así como la utilidad, en fin, otro rango de datos que no vamos a tomar en cuenta tanto para el ejercicio que en el que me quiero centrar. Más a la forma del capital comercial, como lo explica Marx, es que esta empresa tiene el mayor rango, como yo lo había mencionado, puede ser por mayor innovación o mayor cantidad de capital adelantado, y que la tasa de ganancia media que se está generando está solo contribuida por estas tres empresas, pero que esta última está proporcionando una menor cantidad, por lo tanto su tasa de participación va a ser menor, y a la misma vez su plusvalía va a disminuir, porque estas dos empresas primeras, que son las que tienen la mayor capacidad, se apropian de una mayor cantidad de plusvalía por las condiciones en las que se están llevando a cabo, que son lógicamente más favorables. Más abajo tenemos lo que es las empresas con las ventas en el 2014, que como ya lo había mencionado es solo para poder simplificar los datos y que los podamos ver de manera más clara, diferenciándolos del año 2006 al 2014. En este cuadro podemos notar que ya la cuarta empresa que teníamos en un principio ya registra ventas, porque ya ha sido creada para el año 2014, pero esta empresa, sin en cambio a comparación con las anteriores, es estadounidense, no es de capital mexicano, pero aún así presenta un crecimiento notable. Obviamente no es notable comparado con Nacional de Drogas, porque Nacional de Drogas lleva 8 años antes en el mercado y quizás aún más, no lo tenemos registrado, pero es probable que sí, por la magnitud ya de su capital. Por lo que en este ejemplo tenemos lo que es un índice de crecimiento del 64.06% por el incremento de esta nueva empresa y el aumento de las tres anteriores que ya estaban en el año 2006. Pero podemos notar aquí en este cuadro que estoy señalando
que Grupo Casa Saba disminuyó aproximadamente en un 25% su tasa de participación, y esto lo podemos dar explicación con la sucesión que se otorga de esta empresa a las nuevas empresas, o en este caso a las ya existentes, que en lugar de disminuir su tasa de participación la aumentaron, pero esta se dio parte de su participación. Lo podemos notar esto puede ser por varias causas, como por una empresa, ¿por qué? Porque no existía simplemente en el 2006, entonces su tasa de participación lógicamente es cero, así como su índice de crecimiento no participa porque no tiene ningún tipo de registro. En 2006 solo existían estas 3 empresas en el rubro de farmacéutica para el comercio mayorista. Como ya les había mencionado, Nacional de Drogas es la empresa que ocupa el mayor número de rango en cuanto a las ventas totales, y aquí lo vamos a denotar de una forma más clara con lo que es la tasa de participación, la cual ya calculamos, y aquí obtenemos que el 48.12% de las ventas totales están ocupadas por lo que es Nacional de Drogas. Posteriormente sigue la siguiente empresa con un 47.32% y la última con un 4.55%, lo cual es muy poco. Lo podemos representar para más claramente como que 48.12 pesos del total de 100, digámoslo así, se dirigen a lo que es Nacional de Drogas, y así sucesivamente con cada una de las 2 siguientes empresas. El índice de crecimiento promedio de las 3 empresas es del 48.12%, y por este lado vamos a calcular lo que es la tasa de participación cuadrada, únicamente para que podamos notar de forma más clara cómo está concentrado el oligopolio en cuanto a estas empresas, porque como bien sabemos el monopolio concentraría en solo una de ellas, pero en este caso se concentra en 3. Entonces por esta parte de acá abajo tenemos lo que es un total de 10.000, que el 10.000 representaría un monopolio, y calculando la tasa de participación cuadrada, la sumatoria de las 3 empresas que tenemos en el mercado en este momento, simplemente suman 4.575.94, etcétera, etcétera, de un total de 10.000 que sería el monopolio. Por lo tanto, este mercado es un mercado oligopólico, y pues está en un 50% alejado de llegar a ser un monopolio. Por lo que podemos ver aquí, presentado con palabras, para dar una explicación más clara de lo que es el capital comercial, tomamos simplemente las empresas que se dedican a este ámbito del comercio y las dividimos en empresas con mercados mayoristas y minoristas, para que lo podamos entender de una mejor manera y no nos confundamos tanto con el total de las 500 empresas que eran. Bien, para las empresas mayoristas tenemos aquí únicamente 4 empresas, de las cuales Nacional de Drogas es la que tiene la mayor cantidad de ventas en ambos años. Aquí sí estamos contemplando lo que es 2006 y 2014, que son los años que vamos a tomar como referencia para que veamos en una forma de comparación los cambios que sufrió cada una de estas empresas a lo largo de este periodo. 3. Ustedes se preguntarán cómo podemos notar aquí lo que es el capital comercial. Y bien, el capital comercial se puede visualizar por el simple hecho de las ventas que se contabilizan y de la forma en que se implementa la masa de capital adelantado del año 2006 en comparación con el año 2014. En esta parte de aquí tenemos lo que es la tasa de crecimiento promedio anual del total de estas empresas, es decir, la suma de las ventas de 2006 de las 4 empresas y la suma de las ventas de 2014 igualmente de las 4 empresas, y de esta forma obtenemos la tasa de participación anual, que en este caso es de 45.62%.
Podemos notar cómo la empresa nacional de drogas tiene en su poder la mayoría de ventas en el año 2014 por varias posibles razones, las cuales pueden ser el incremento de capital adelantado, así como también que esta empresa posee una mayor capacidad de innovación y por esta misma razón pues se mantenga a la cabecera de las ventas en ambos años. Posteriormente separé lo que era el primer cuadro en dos siguientes cuadros. En el primero solo tomé en cuenta lo que son las ventas de 2006 para que podamos tener una visión más clara de cada uno de los años y al final podamos comparar la diferencia entre cada uno de ellos, que pues como sabemos podemos notar la diferencia es de 8 años del periodo 2006 al periodo 2014. Como podemos ver aquí en las ventas de 2006 no aparece, y como les decía, pues esta empresa termina cediendo parte de su anterior plusvalía de 2006 a la nueva empresa, en este caso que es esta cuarta, que en el 2006 no existía, pero también a las empresas ya existentes que en lugar de disminuir su tasa de participación la incrementaron. Bien, como ya lo habíamos hecho en el cuadro anterior, obtenemos la tasa de participación al cuadrado para ver qué tan cerca está nuestro mercado de ser un mercado monopólico o oligopólico en el caso que fuera el ejemplo. En este ejemplo claramente es un mercado oligopólico simplemente por la participación de 4 empresas, pero podemos notar que el oligopolio se encuentra más concentrado que en el ejemplo anterior de 2006, porque si lo pueden notar, el incremento de Nacional de Drogas fue del 48 al 64% y esto le da una mayor capacidad de apropiarse del mercado en sí, es decir, tiene más del 50% y por eso este tipo de mercado se acerca muchísimo más, no en mayor cantidad muy notable, pero sí en cifras ya más claras de cada empresa, a ser un mercado oligopólico por la pertenencia que tiene Nacional de Drogas del mercado. Bien, en este cuadro presentamos lo que son el comercio del sector minorista, en el cual, como podemos notar desde un principio, son mucho más el número de empresas que participan, y esto pues claramente es porque el uso de, más bien la adquisición de mercancías por medio de una cantidad menor es mucho mayor que las que se puedan llegar a adquirir con un propósito de ser mayorista las compras. Bien, en este caso, como en el caso anterior, podemos notar que de igual manera estas primeras empresas, hasta H&M México, no existían en el año 2006 y empiezan a registrar ventas hasta el año 2014. El estado en este caso ya es más variado, ya tienen una variedad mayor de estados en los que se encuentran. Y como podemos ver, Walmart de México es la que empieza a registrar la mayor cantidad en lo que es el año 2006. Aquí vamos a calcular de igual manera lo que es la tasa de participación anual, que es la que tenemos aquí abajo, con la suma de las ventas de 2006 y de 2014 para obtener un promedio del crecimiento. Más abajo tenemos lo que son las empresas, pero solamente en el sector de las ventas de 2006. Y como ya lo había dicho, las primeras empresas hasta H&M México no registran ventas porque no existían en 2006. Entonces aquí calculamos la tasa de participación. Me voy a ir un poquito más abajo para que voy a recorrer para que lo puedan ver más abajo, ya dejando de lado lo que son las empresas que no existían en 2006. Y tenemos que la tasa de participación, como lo podemos notar, está concentrada en una cantidad muchísimo mayor en lo que es Walmart de México, para el 29.46%, comparado con las siguientes empresas que ocupan mucho menos que del 10%, que es la que más se aproxima, es Organización Soriana,
pero no es ni la mitad de lo que es Walmart de México. Entonces en esta parte podemos volver a notar que el número o más bien la masa de capital adelantado es lo que podríamos nosotros relacionar con el éxito o con más bien con el éxito, con el alcance de cada una de las empresas. Y pues aquí este ejemplo de Walmart de México es algo muy claro, porque su nivel de capital adelantado fue mucho mayor que el de las siguientes empresas. Calculamos la tasa de participación cuadrada de igual manera, el índice de crecimiento, que es exactamente el mismo que la tasa de participación, y al final vamos a tener los siguientes resultados. Como les decía, aquí para que ustedes puedan ver la diferencia entre la última empresa, que van ordenados de mayor a menor en cuanto a la tasa de participación, y la primera empresa, que era de un 29.46%, es abismal, ¿no? En este caso tenemos 0.1%, entonces para que se den más o menos una idea de la magnitud de la desigualdad en cuanto al capital, por lo que yo les decía, por la simple primera inversión de capital que ya se redirige a distintas partes es claramente mayor en la primera empresa que en estas que le siguen. Bien, aquí tenemos el mismo caso para saber si nuestro mercado se acerca más a un mercado monopólico o oligopólico, que el monopólico sería el total de 10,000. En este caso, el mercado es un mercado claramente oligopólico, pero que se acerca muchísimo menos al monopolio que en el caso anterior. Por otra parte, vamos a visualizar lo que son las ventas de 2014 ya por separado de las de 2006. Y bueno, en este periodo ya aparecen ventas en las empresas que anteriormente no aparecían, porque como ya les había dicho, no tenían registro de ventas porque no existían, y en el 2014 ya registran su número de ventas. Pero en este cuadro de igual manera ya las presentamos aquí ordenadas de mayor participación a menor. Como podemos notar, Walmart de México sigue a la cabeza de la tasa de participación con un 29.79%, es decir, esta empresa en el lapso de los 8 años que transcurrió no creció en mayor número, pero tampoco disminuyó su tasa de participación, es decir, no se dio parte de su plusvalía a las nuevas empresas, y su participación en el cálculo de la tasa de ganancia media siguió siendo exactamente el mismo, con alguna variación decimal, más que nada pues casi nula, ¿no? Tenemos igualmente lo que es el índice de crecimiento, que es lo mismo que la tasa de participación, por eso ya no lo coloqué aquí, pero si lo arrastráramos sería exactamente el mismo número que tenemos por este lado. Bien, aquí podemos ver que el número de ventas sigue concentrado en mucho más número en Walmart de México que en las siguientes empresas, es decir, las siguientes empresas incluso disminuyeron su participación. Y considerando que en las ventas de 2014 ya aparecen nuevas empresas, pues podemos decir que Walmart de México ocupa, si bien no más del 50%, sí una mayoría muy notable en comparación con las demás empresas, y que estas no han tenido un crecimiento verdaderamente que se pueda llegar a sobresalir. Bien, bajamos a lo que es el final de nuestra tabla, y aquí volvemos a calcular la tasa de participación al cuadrado para sacar lo que es el índice Findial, para saber si nuestro mercado sería un monopolio o un oligopolio, o qué tan cerca está del oligopolio. Aquí podemos ver que el mercado es monopólico, pero que no está para nada aproximado a ser un mercado monopólico, pues de un total de 10,000, que sería el que nos marcaría que es un monopolio, tiene solamente lo que es
el 0.1341, es decir, está demasiado alejado de ser un monopolio. Bien, con esta representación de estos cuadros que presentamos aquí, que en este caso es el de minoristas, podemos ver más claramente cómo se desenvuelve el capital comercial ya como tal en un sector ya de ventas. Como ya les había dicho, se representa simplemente con el hecho de estar manejando lo que son ventas, porque es a lo que se dedica el capital comercial, es a concretar lo que es el valor de la mercancía. Pero como ya lo habíamos visto, siempre va a existir una ventaja de algunas empresas sobre de otras, y pues es muy claro la ventaja que tienen en este caso las empresas en este punto, y también es muy claro el crecimiento que se registra de una a otra, ¿no? En este caso el primer cuadro, pues ustedes lo pudieron ver aquí, cuánto aumentó, en qué cantidad. Y esto también dejando de lado que la empresa creciera simplemente porque se está incrementando su producción o bien su plusvalía. También podemos tomar en cuenta que la demanda ha aumentado. Comparando 2006 con 2014, pues en ese lapso de tiempo, obviamente la demanda va a incrementar puede ser la mayor difusión, el mayor alcance de las empresas, como ya lo había dicho en la explicación de capital comercial. Lo que puede ayudar a que una empresa tenga la cabeza en las ventas puede ser la accesibilidad, los tipos de pago que ofrece, la calidad del producto. Pero más allá de la calidad del producto, yo tomaría en cuenta la accesibilidad de las cosas y las formas de pago que ofrecen, ¿no? Entonces, pues con estos ejemplos yo asumo que queda un poco más claro lo que es el capital comercial y cómo se desenvuelve en la vida diaria, o en un ejemplo como lo hemos visto aquí, pues muy claro de los comercios, ¿no? Y esto es todo en parte de la explicación de capital comercial. Espero que lo hayan comprendido de una manera adecuada.